Esta es la multiplicación indicada. Esto que está acá también se llama multiplicación indicada, pero estos son polinomios. Acá se aplica la propiedad distributiva y el resultado, que es x cuadrado más 2x, es el producto. Entonces, nosotros vamos a hacer lo inverso, ¿no? Que productos notables. Productos notables nos daban la multiplicación indicada y así vamos, como en este caso, ¿no? Nos daban la multiplicación y ahí vamos el producto. Ahora va a ser en forma inversa. Es como decir, nos dan 40 y tenemos que transformarlo en una multiplicación indicada. 5 por 8, ¿no? Es decir, nos van a dar x cuadrado más 2x y ¿cómo lo tenemos que transformar? Como x por x más 2. A ese proceso justamente se le llama factorización. Pero recuerden cuál es el concepto de lo que es multiplicación indicada. Aquella operación que aún no se ha efectuado o que está por multiplicarse. Bueno, acá me dice la observación, ¿no? La multiplicación indicada de su producto genera la relación de igualdad. Claro, la multiplicación indicada de su producto 40, la relación de igualdad. Cuando son polinomios se habla la relación de identidad, ¿no? Cuando son polinomios. Un polinomio definido en un campo numérico, ¿no? Bueno, ustedes que en este caso se están preparando para San Marcos, la PRI por lo general siempre habla de ISO, ¿no? De conjunto numérico. Entonces, cuando habla de conjunto numérico es, por ejemplo, ¿no? 2x cuadrado más 5x más 6, ¿no? ¿Cómo es 2, 5 y 6? Naturales. Entonces, ¿este polinomio en dónde está definido? En los naturales. O sea, ¿quién te define el polinomio, ¿no? ¿En dónde está definido? En los naturales. ¿Y por qué está definido en los naturales? Porque sus coeficientes son números naturales, ¿no? Entonces, acá el Q de X, por ejemplo, ¿no? 4 menos 5 y más 1, ¿no? Pero este menos 5 ya es negativo. Entonces, el conjunto más grande, porque el más pequeño es los naturales, pero los naturales están incluidos en los enteros. Y un negativo es un entero. Entonces, este polinomio, ¿en dónde está definido? En los enteros. Recuerda siempre lo siguiente, que ¿quién te determina en dónde va a estar definido? Los coeficientes. No interesa la variable, en este caso los coeficientes. El R de X, por ejemplo, 3, 3 quintos, ¿no? Obviamente eso, ya del momento que aparece una fracción, ¿en dónde va a estar definido? Porque los naturales están inmersos en los enteros y los enteros están inmersos ¿en dónde? En los racionales. Entonces, este polinomio, Q de X, está definido ¿en dónde? En los racionales. Y acá, mira, x cuadrado más 6x más raíz de 2. ¿En dónde están definidos eso? Ya el conjunto más grande, los reales, ¿no? Y hay otro también, los complejos. Nosotros, por lo general, ¿en dónde vamos a trabajar nada más? En los enteros. Muy poco, salvo caso contrario, ¿no? Pero en la presa Marcos, ¿no? Siempre van a trabajar, siempre utilizan eso, ¿no? Definido, ¿no? En los reales, ¿no? Colocan R sub, ¿no? Un paréntesis X, dice. ¿Qué significa? Que está definido, dicen, está definido en R sub X. Eso significa que está definido en los reales. Si te dice, está definido en Z sub X, eso significa que está definido en los enteros. Entonces, si no te indica nada, toda la factorización se hace en los números enteros, salvo que te indique lo contrario, ¿no? Sí, bueno, eso era, acá están los conjuntos numéricos, haciendo la observación, haciendo, ¿no? Un recordatorio y todo eso, ¿no? Bueno, ¿no? Y acá, bueno, te dice, ¿no? Que este polinomio está, ¿dónde definido? En los racionales, ¿no? En los racionales. Claro, aparentemente el primero es natural, ¿no? Diría natural, ¿no? Y el segundo es menos 7, ¿no? Menos 7 es entero, ¿no? Pero de ahí viene un cuarto. Por lo tanto, esto está definido ¿en dónde? En los racionales, ¿no? En el conjunto más grande. Polinomio irreductible, ¿no? Sobre un conjunto numérico. Por ejemplo, esto es irreductible en los naturales. ¿Por qué, profesor? Porque a mí me han dicho que esto es x más 2 por x menos 2. Claro, x más 2 es un factor primo. Y ese factor primo, x más 2, 1 y 2 son positivos los coeficientes. Pero el otro factor es x menos 2. Es menos 2. Pero menos 2 no es natural, pues, ¿no? Entonces, así como está, es primo en los naturales. ¿En dónde, perdón? Acá. Esto que está acá dice n es primo en z debe ser, ¿no? Bueno, no, ahí hay una corrección, ¿no? No lo puedo corregir porque esto sí está en PDF. Bueno, dice, pero esto no es primo en los enteros, dice, ¿no? Claro, es cierto, porque esto todavía se puede descomponer como x más 2 por x menos 2. A ver, acá sí está la aclaración, ¿no? Me dice, esto es primo. Todo el polinomio es primo, ojo. ¿En dónde? En los naturales, es primo. Porque no se puede descomponer.
En cambio, los enteros sí se puede descomponer, mira, x más 2 por x menos 2. Entonces, en los naturales sí es primo y en los enteros no es primo, porque esto todavía se puede descomponer. Primos se llaman aquellos que no se pueden descomponer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 7 es primo en los números enteros, ¿no? 5 es primo, 13 es primo, 11 es primo, porque ya no se pueden descomponer. Por eso se le llaman números primos, ¿no? Y acá se le van a llamar polinomios primos porque ya no se pueden descomponer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es primo en Q. En Q es primo, porque esto no se puede descomponer ya. Pero en los reales todavía se puede descomponer, mira, como x más raíz de 2 por x menos raíz de 2. Esto sí, o sea, en los racionales sí es primo, pero en los reales no es primo, ¿no? Eso es lo que indica. Trabajan eso mucho en la presa Marcos, ¿no? Pero obviamente de que como ellos son, la gran mayoría que enseñan en la presa Marcos son matemáticos puros, entonces les gusta utilizar mucho esos términos, ¿no? Matemáticos, ¿no? Pero por lo general las factorizaciones siempre se van a hacer ¿en dónde? En los enteros, ¿ya? En los enteros. Pero bueno, he hecho ya la observación ahí, ¿no? Todo polinomio de primer grado es primo, es cierto. Cualquier polinomio en cualquier campo numérico siempre va a ser primo, ¿ya? Es primo. Por ejemplo, 2x más 1 es primo por ser de primer grado. Q de x, 5x menos 4. Ojo, todo el polinomio, no es que 5 y 4, no. Todo el polinomio por ser de primer grado es primo. Este polinomio x más 2y, todo este polinomio es, como es de primer grado, es primo. Entonces ya sabemos que son polinomios primos, aquellos que ya no se pueden descomponer, o sea, aquellos que ya no se pueden transformar en una multiplicación indicada. Factor de un polinomio, ¿no? Dado dos polinomios p de x y q de x, entonces q de x es un factor de p de x, sí, solamente así p de x entre q de x, la división es exacta. A ver, traducido al castellano, ¿qué significa que cuando un polinomio es primo, ¿no? Significa que, por ejemplo, números, 20 entre 5. O sea, 5 es un factor de 20, porque esa división es exacta. ¿Correcto? O sea, su residuo es 0. Eso es primo. O sea, perdón, factor de un polinomio. ¿Quién es un factor de 20? 5. ¿Y por qué 5 es un factor de 20? Porque al dividirlo la división es exacta. 3 porque es un factor de 20. No, profesor, no es un factor de 20. ¿Y por qué no es un factor? Porque esa división es exacta. O sea, para que sea factor, la división, ¿cómo tiene que ser? Exacta. O sea, su resto tiene que ser obligatoriamente de 0. ¿Ya? Esa es la definición de factor. Simplemente que ahí está, pues, representado por polinomios. La idea es la misma. Para que sea factor, esa división, ¿cómo tiene que ser? Exacta. O sea, su resto, ¿cuánto tiene que ser? 0. Y acá me dice, ¿no? 6 es un factor de 24. Sí. Porque cuando tú divides 24 entre 6, la división es exacta. X menos 2 es un factor de x cuadrado menos 4. Sí. Porque cuando tú divides, mira, aplico el teorema del resto, mira, yo lo divido, me está pidiendo si x menos 2 es factor de él. O sea, cuando yo divida x cuadrado menos 4 entre x menos 2, tiene que ser exacto. O sea, aplico teorema del resto, x menos 2 igual a 0, x vale 2. Reemplazo en el dividendo, 2 al cuadrado, 4, 4 menos 4, ¿cuánto te da? 0. Ah, ya, bueno, es factor. Es factor porque esa división es exacta. O sea, su resto es 0. A ver, por ejemplo, acá me dice determine los factores algebraicos. Bueno, acá hay un error, debe ser factores, ¿no? Cuando son polinomios se habla factores algebraicos. En este caso solamente factores. ¿Quiénes son los factores 18? Mira, ¿cómo se descompone 18? 2 por 9. Y sería 2 por 3, ¿no? 9, 3 por 3. Sería 2 por 3 por 3, que son, todo esto ya está en una descomposición, ¿no? En aritmética creo que es en descomposición canónica. Esto que está acá es, son primos, 2, 3 y 3 es primo. Bueno, entonces 2 por 3 al cuadrado es primo, ¿no? O sea, 18 se ha descompuesto como 2 por 3 al cuadrado. ¿Quiénes son los factores? Cuando tú lo descompones en factores primos, el que está acá, mira, lo vas tomando, 2 es primo, 3 es primo. Bueno, la unidad es un factor, pues, ¿no? Ahora de 2 en 2, 2 por 3, 6. 2 por 3 también 6. Ah, 3 por 3, 9, ahí está. Y el producto. Todos ellos son factores de 18. O sea, a mí me preguntan, ¿quiénes son los factores de 18? 2, 3, 1, 6, 9 y 18. Hay 6 factores, perdón, algebraicos, factores algebraicos, ¿no? O factores nada más se dice, ¿no? Primos no, factores nada más. Casi haciendo la analogía, mira, x cuadrado y también, ¿no? X por y, ahí está, ¿no? De uno en uno, x, bueno, el x ya está, luego, ¿quién viene? De 2 en 2, x cuadrado y luego x, y luego los 3, ¿no? Ahí está, hay 5.
Ojo, en polinomios a las constantes no se considera factor algebraico, por eso que acá no estoy considerando a 1, porque 1 no se considera factor algebraico, por ser polinomio. En números sí, pero en polinomios no. Entonces, acá hay 5 factores algebraicos, ¿ya? 5 factores algebraicos. Listo. Factor primo o irreductible, ¿no? De 18, ¿quién es un factor primo? 2 y 3. No hay otro. Mira, los factores son todos, mira, 2, 3, 1, 6, 9, pero primos solamente 2 y 3. ¿Por qué, profesor? De todos ellos factores, 2 y 3 son primos. Primos se llaman aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismos. O sea, 2 y 3 son divisibles por ellos mismos y por 1. En cambio, 6, no, pues es divisible por 3 todavía y por 2. 9 tampoco, ¿no? Entonces, primos aquellos que son divisibles por sí mismos, ¿no? Pero también primos se llaman aquellos que ya no se pueden transformar en otra multiplicación indicada, diferente de 1, ¿no? Y el mismo. Claro, 2 no hay otro. En cambio, 6, 2 por 3. 9, 3 por 3. Por eso no son primos. Primos, aquellos que ya no se pueden descomponer en una multiplicación indicada. Entonces, eso es lo que pasa acá, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los factores primos de 18, 2 y 3? ¿Y quiénes son los factores primos de P de X, Y? Primos son la combinación, el X y el Y. O sea, un factor primo es X y el otro factor primo es Y. No hay más. Profesor, ¿y por qué X cuadrado no es factor primo? Porque X cuadrado es X por X. O sea, se puede transformar en una multiplicación indicada, ya no sería primo. Primos son las bases. No te vayas a olvidar acá X, no el exponente. Si tuviera X al cubo, también. El factor primo, ¿quién sería? La base, X. ¿Ya? Bueno, esto es para determinar más, esto es aritmético, ¿no? Pero de todas maneras acá lo han puesto, ese es para calcular la cantidad de factores algebraicos totales, ¿no? Por ejemplo, para este polinomio, ¿cuántos factores algebraicos tiene? ¿No? Esto tiene 5 factores algebraicos, ¿sí? Para él, ¿no? Sería, pues la formulita es 2 más 1, o sea, el exponente más 1 por el exponente de la otra variable prima, que es y, su exponente es 1, 1 más 1 es 2, 2 por 3, 6, y le vas a quitar a todo 1, porque a la constante no se considera factor primo, entonces te va a quedar 5. Esto va a tener 5 factores algebraicos. Mira, acá, de frente a la aplicación para no, mira, primo es x y primo es x más 3, son primos. Entonces, si yo quiero la cantidad de factores algebraicos que tiene este polinomio, entonces sería el exponente 3 le sumas 1 por el exponente 2 le sumas 1 y a todo eso le vas a quitar 1. Sería acá 4 y acá ¿cuánto sería? 3. 4 por 3, 12, menos 1, 11. O sea, él tiene 11 factores algebraicos. Y si me preguntan, ¿cuántos factores primos hay? 2. ¿Quiénes son esos dos factores primos? El x y el x más 3. Pero factores algebraicos hay 11. ¿No? Las combinaciones, pues de 1 en 1, de 2 en 2, acá hay varias combinaciones. ¿Ya? Listo. Factorización, bueno, acá ya está, mira, 18, ¿cómo lo descompuse? La multiplicación indicada, ¿quiénes son primos? 2 y 3. ¿No? Acá también, mira, la multiplicación indicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es factorizar? Es transformar un polinomio en una multiplicación indicada de factores primos. O sea, es un proceso, la factorización es un proceso en el cual siempre se va a transformar un número, si se tratan de números, y si se tratan de polinomios, un polinomio como está acá, ¿no? En esta multiplicación indicada x por x más 2. Esto se llama multiplicación indicada. Pero de tal manera que este x sea primo y x más 2 sea primo. Ahí va a culminar la factorización, cuando todos sean primos. ¿Ya? Factor común, ya sabes, pues este es el criterio, ¿no? Acá está, mira. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué en común tienen todos? Y. Entonces, tomo y, me va a quedar dentro del paréntesis x, z y 2. Ahí está. ¿Quiénes son los factores primos? Y x más z más 2. Hay dos factores primos. Acá también lo mismo, ¿no? Elevados a su mayor exponente, vamos a colocarlo por acá. Ahí está. X. A ver. Por acá. Todos que tienen en común. A ver, tienen X, Y y Z. X elevado a su menor exponente. Acá es 6, 5 y 5. A X a la 5. Acá tiene Y. Su menor exponente es 7. Entonces Y a la 7. Y luego Z a la 3. Acá está. Ahí está. ¿No? Y te va a quedar esto que está acá. X más Y más Z. ¿No? Y los factores primos, que son lo más importante, ¿quiénes son? X, Y, Z y todo lo que está dentro del paréntesis. Hay 4 factores primos. Por agrupación, cuando no se puede por factor común, se dice por agrupación. ¿Qué en común tienen estos dos? Mira. Primero voy a ver si puedo
por factor común. X, bueno, él no tiene X. O sea, factor común está descartado porque factor común te dice todos. Si hay 4, los 4 deben tener X, pero no tienen X. Tampoco los 4 tienen Y, ni tampoco los 4 tienen Z. Entonces voy a agrupar de 2 en 2. ¿Qué en común tienen estos dos primeros? Perdón, Y, ¿no? Y. Acá, bueno, había un error, ¿no? Y. Entonces, bueno, acá lo que tienen en común es Y y te va a quedar X más Z, ¿no? Y acá factorizas 2, te va a quedar X más Z. Acá debería ser Y, acá había un error, Y, ¿ya? Y. Entonces acá factorizas X más Z y te va a quedar Y más 2. Acá una corrección. Esto lo tengo en PDF, no lo puedo, ¿no? O sea, acá es la corrección. A ver, ¿dónde está? Acá está. Acá es la corrección, ¿no? Ahí. ¿Ya? Ahí, ¿quién tiene que ir? Y más 2, ¿no? Acá también, ¿no? Y más 2. ¿Ya? Ahí corrijan. Y más 2. ¿No? Acá debe ir Y, pues, ¿no? Ya, ahí debe ir Y. ¿Ya? Acá Y más 2 también. Pero hay dos factores primos, X más Z y Y más 2. ¿Ya? Listo. Acá también, mira, agrupo los dos que en común tienen X cuadrado, ¿no? Y me va a quedar X más Y. Estos dos que en común tienen Y cuadrado, y me va a quedar X más Y, ¿no? Los dos que tienen, mira, tienen X más Y, y acá también tiene X más Y, ¿no? De esa manera. Factorizo X más Y y adentro me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado. Y hay dos factores primos, X más Y y X cuadrado más Y cuadrado. El X cuadrado más Y cuadrado no se puede descomponer más, ¿no? A él se le llama factor primo cuadrático. Factor lineal, factor de primer grado. Identidades, bueno, lo que se utiliza para factorizar son principalmente estas tres, ¿no? Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos y diferencia de cubos, ¿no? Por ejemplo, acá, forma práctica, sacas raíz cuadrada de él para determinar sus bases, ¿no? Raíz cuadrada de 4x cuadrado, 2x. Raíz cuadrada de y cuadrado, 3y. Y ahí está, ¿no? 2x más y, aplicando la propiedad esta, pues, ¿no? Suma por diferencia. 12x más 3y por 2x. Dos factores primos. Acá también igual, pero ahora como aparece el cubo, voy a aplicar y la suma, voy a aplicar esto, ¿no? Esto que está acá. Entonces, acá está. Extrae raíz cúbica él. ¿Cuánto es la raíz cúbica él? 27x cubo. Ahí está, 3x. Raíz cúbica 8. Acá también es 2. 2, 2. Acá es 2, ¿ya? Ya, es 2. Hay que corregir. Raíz cúbica de 8 es 2. Entonces, como son exactas, entonces puedes aplicar. ¿Cómo te dice que sale esto? Suma de bases por la primera base al cuadrado menos el producto de las bases más la segunda base al cuadrado. Acá estas son las bases, sería 13x más 2, ¿por quién? La primera base al cuadrado, 13x al cuadrado sale 9x cuadrado, el producto, 2 por 3, 6, menos 6x más el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Dos factores primos. Y por último, el aspa simple, ¿no? Bueno, ya ustedes lo conocen, tres términos, deben ser par los extremos, y simplemente se descompone, ¿no? A ver, voy a explicarlo acá, ¿no? Por ejemplo, acá, en este ejercicio, el A lo coloco como A por 1. A por 1 es A, X por X, X cuadrado. Acá. B por 1. B por 1 es B. Menos por más, menos. Ahí está. Si yo multiplico, acá sale AX. Y acá sale menos BX. Y efectivamente, si tú multiplicas el X con el A, sale AX, que sale esto que está acá. Y si tú multiplicas el X con el menos B, sale menos BX, que sale esto que está acá. Entonces cumple esto. Esto se toma en forma horizontal, sería AX menos B, ahí está, AX menos B, y el otro es X más 1. Los factores primos, ¿quién es? AX más menos B, y el otro, perdón, es X más 1. Si te piden el término independiente, es menos B, y el otro término independiente es 1. Si te piden la suma de los términos independientes, los suma los dos, menos B más 1. Bueno, de ahí, bueno, se conectan. 5 minutos, ojo, 5 minutos para que se puedan conectar, ¿sí? Va a acabar esto para colocar los problemas de 5 minutos, por favor, nada más, para continuamos. Se cuelgan después de 5 minutos. Es el mismo link, ¿ya? El mismo link. ¿Sí? Ahí vamos
quedar, ya cosa que el otro ya con el PPT ya lo vamos a explicar.